iniciar nuestra clase dándole los buenos días y la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos de quinto grado. Hoy día estamos iniciando nuestra clase del curso de biología. Hoy día pues estamos ya martes 16 de noviembre. Vamos a iniciar con un tema que tiene que ver muchísimo, a poco hasta dejarle, muchísimo que tiene que ver con, por ejemplo, con digamos, con nuestra reacción de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, pues niños, ¿ya? Tú reaccionas, o no, claro, todos reaccionamos en cualquier momento, por ejemplo, ¿ya? Reaccionas, por ejemplo, cuando, a ver, cuando estás de repente, estás descuidado, no has tenido de repente, no te has percatado, no te diste cuenta de repente, ¿no? Y de pronto pues agarras, coges algo, algo, o manipulas pues algo que está de repente un poco caliente, un poco frío, ¿ah? ¿Ah? Te golpeas por ahí, imagínate, estás caminando y pues te golpeas, te das por ahí un golpe, imagínate, de pronto. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que veo reacciona a tu organismo, sí o no? De repente te tropiezas, pues. Estás por ahí caminando, de repente no, y te tropiezas y pierdes el equilibrio, pues sí o no. Pero tú reaccionas o no reaccionas. Claro, reaccionas en un momento, pues, ¿no es cierto? Y lo mismo que si tú te caes, pues reaccionas en poner, ¿no es cierto?, las manos para que no te golpees, no sé, lo que más que puede hacer, pues, ¿no? ¿Ves? O de pronto vas en el carro, a ver, vamos a ver que te vas en el bus, pues, ¿no? Tu colectivo, qué sé yo, pues, ¿no? Y, ¿no? Te sientas, pues, ¿no? Y de pronto, pues, te vence, pues, el sueño, vas a ir durmiendo, ¿no? Vas a ir durmiendo, ahí, ¿no? Tú no ves que hay a veces personas a veces que van en el carro, ¿no? Que van en el carro y que se van ahí, que duermen, y como que ya se quieren caer, y luego reaccionan. Ahí están, ¿sí o no? Como que se caen y reaccionan, pues, ¿me entiendes? ¿Ah? O, o de repente estás ahí durmiendo, pues, ¿no? Y por ahí, pues, entre tus sueños estás bien dormido, pero de repente por ahí por ahí una pequeña mosquita, pues, no está que te molesta, ¿ah? Que te asciende ahí, ¿no? O sea, tu mismo cuerpo, tu organismo también hace que reaccione, pues, ¿ah? Niños, nos estamos refiriendo, pues, nos estamos refiriendo porque en todo nuestro organismo tenemos, por ejemplo, como unos cablecitos muy pequeñitos, ¿ah? Cablecitos muy pequeñitos que están ahí, se conectan con todo nuestro organismo, pues, ¿entiendes? Como una electricidad, pues, ¿entiendes? Entonces estamos, o ya, si me estoy refiriendo a estos ejemplos, justamente se refiere, pues, ¿no? Al sistema, al sistema nervioso, pues, niñitos, pues, a tu sistema nervioso, porque el sistema nervioso está conectado, por cierto, está conectado justamente, ¿no?, con todo tu organismo y hace que justamente, ¿no?, se conecte y reaccione tu organismo, tu cuerpo, pues, ¿entiendes? Se conecta, eso que te decía, pues, cuando a veces tocas algo que está caliente, tú reaccionas, sacas rápido en la mano, de repente algo frío, ¿ah? Cuando tienes calor, ¿qué haces? Estás ahí, calor, porque tu cuerpo mismo reacciona, ¿entiendes? ¿Ves? Cuando cuando te decía también que estás durmiendo, cuando a veces la persona que se siente en el carro y va durmiendo, pues no, la que duerme, y como que se cae y reacciona. ¿Por qué? Porque se conecta, pues, hace una conexión y hace que reaccione, pues. Ahí está reaccionando la persona, nuevamente, ¿no? Como que ya se cae al piso de rato y nuevamente reacciona. ¿Ves? Entonces el sistema nervioso, pues, seguidos, ¿ya? Entonces nuestro sistema, pues, nuestro sistema nervioso, justamente no, te estaba diciendo, pues, no está, estamos hablando de uno de los sistemas donde justamente no van a dar justamente donde van la reacción y la estimulación, ¿no es cierto?, de tu cuerpo, de tu organismo, pues, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso, mis niños, estamos hablando justamente, ¿no?, que ese sistema nervioso se va justamente, ¿no?, a dividir en dos partecitas, mis niñitos, ¿ya? El sistema nervioso central, ¿entiendes? Y el sistema nervioso periférico, pues, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hablamos del sistema nervioso central, ¿entiendes? Porque está en el centro de nuestro sistema. Ahí está, por ejemplo, tu encéfalo, ¿ya? Está el encéfalo y está la médula espinal, niñitos, ¿ya? Entre el encéfalo está, pues, justamente, eso es el que te hace, cuando te vas a dar un examen, pues,
¿Ah? Cuando vas a hacer un examen, ¿qué haces? ¿Te vas a preparar? ¿Vas a estudiar, sí o no? Pues no, vas a estudiar, vas a recitar una poesía de repente, ¿no? ¿Qué haces? Vas a leer, pues. Te vas a leer, te vas a empapar, ¿entiendes? ¿Y dónde se queda? ¿Dónde se queda ahí? Se queda ahí grabado, que digamos. ¿Dónde se queda grabado? En tu cerebro, pues, niñito, ¿entiendes? Entonces tu cerebro es como un chip, pues, ¿no es cierto? Que almacena una gran cantidad de información, pues, ¿o no? ¿No? Entonces ahí se va a almacenar, pues imagínate. Yo me supongo que ahorita, de repente, hay un momento que tú estás ahí, pues tranquilo, y de pronto te llega a la mente, pues, y empiezas a recordar, pues imagínate, empiezas a recordar de repente de lo que te ha pasado, ¿no? Hace 5 o 6 años, empiezas tú a recordar, oh, qué bonito cuando de repente me festejaron mi cumpleaños, cuando tenía 3 o 4 años, mis regalos, ¿no? Y entonces viene, pues, te viene, ¿no? La información y empieza a retroceder como digamos en un cassette, pues, ¿me entiendes? Entonces, ese es tu cerebro, venido, ven. Entonces, tu cerebro es donde está toda la información, venidos. Toda tu información ahí está guardado, está ahí como, no sé, como una memoria, pues, ¿no? Donde te hace justamente pensar, te hace, por ejemplo, también te hace reír y qué sé yo, penitos, ¿ves? Entonces no te olvides, pues, justamente que el sistema nervioso está justamente, ¿no? Dividido, ¿no? En el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. No sé en qué cosa está Julga, yo estoy hablando y él está, creo que no se está dibujando, no sé. Atento, Julga, ¿eh? Muy bien. Entonces te decía, pues, ¿no? Tu cerebro, pues, ¿no? Está tu cerebro y está, por ejemplo, está tu cerebelo, ¿ya? Está tu cerebelo y está el tallo cerebral, pues, niños. ¿Me entiendes? En tu cerebelo justamente también tiene la función, pues, ¿no es cierto?, de poder justamente pensar, poder reaccionar, estar, por ejemplo, ¿no? En un momento, ¿no? De poder, de razonar, pues, ¿no? Razonamiento, pues, ¿ves? Entonces, todos están ahí la información y todo lo que justamente que nuestro cuerpo en un momento va a reaccionar, pues. ¿Entiendes? Muy bien. Y así como, por ejemplo, mira, así como decíamos, ¿no? Que tu encéfalo, dentro del sistema nervioso central está el encéfalo y tu medio espinal, también, por ejemplo, ¿no? En el cerebro, en tu cerebrito, tenemos, por ejemplo, dos hemisferios, ¿no es cierto? Hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿entiendes? Hay dos, ¿entiendes? Igual también en tu cerebro también hay un hemisferio izquierdo, como también hay un hemisferio derecho, ¿no es cierto? En el tallo cerebral, justamente está pues está pues el mesencéfalo, y está la protuberancia, y está pues el bulbo raquídeo, pues, mis niños, ¿ya? Entonces hoy en día pues vamos justamente, ¿no? Vamos a poder, ¿no? Compartir, pues, ¿no? El tema del día de hoy, ¿no? De que justamente, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Del sistema nervioso, donde te decía pues que el sistema nervioso, sí, bueno, es el donde tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de poder, ¿no?, reaccionar a los estímulos, ¿no es cierto?, donde justamente hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de conexiones que se conectan, ¿no es cierto?, con nuestro organismo, pues, ¿no? Se decía, pues, justamente, ¿no?, en el sistema nervioso central, donde está el cerebro, donde el cerebro está ubicado, ¿no es cierto?, dentro de una caja craneana, pues esta parte de acá, ¿no? Esta parte que tú acá te tocas ahorita, es una parte dura, ¿sí o no? Claro, ¿ves? Una parte muy dura, donde eso va a ser, pues, va a proteger, pues, ¿no es cierto? Va a proteger a tu cerebro y a tu cerebelo, pues, niños. Entonces, por eso que a veces, claro, nosotros, por ejemplo, en un momento, no podemos tener un golpe en la cabeza, niños. ¿Ah? Imagínate, tú tienes un golpe muy fuerte, digamos, uy, eso hace que de repente te desestabilice o pierdas el conocimiento en un momento. ¿Ah? Bueno, hay golpes que se pueden hacer muy golpes que, bueno, son golpes que no algo, digamos, algo leve, pues, ¿no? De repente te puedes por ahí, de pronto te puedes chocar, qué sé yo, pero de pronto si tú te caes, imagínate, te caes de cabeza, imagínate, es un golpe, no puedes tener una fractura, una fisura, ¿ah? Entonces, cuando la persona pierde, imagínate, el conocimiento, imagínate, ya es un poquito complicado que reaccione. No sé si ustedes vieron hace una semana o semanas que hubo, ¿no? Un indigente, pues, ¿no es cierto? Un indigente, pues un loquito, pues, ¿no? Entonces estaba caminando por la calle y de pronto, mira, una niñita agarró un ladrillo, pues, no sé si ustedes han visto la noticia, ¿no? Agarra claro, como el loquito, pues pierde, ¿no? El conocimiento totalmente, ¿ah? Entonces que agarró con un ladrillo, pues imagínate, y lo lanza, pues, imagínate, con una fuerza descomunal.
¿ya? Y le cae en la cabeza, pues, imagínate a la niñita. Y tú sabes que todavía la niña, pues, imagínate, de 5 o 7 años, todavía, pues, su capacidad, su masa, todavía, digamos, no está tan, digamos, tan fuerte como la de un adulto, pues, ¿no es cierto? Pero ni un adulto, pues, imagínate. ¿Ah? Entonces, al agarrar la roca, la piedra, lanza en la cabecita, imagínate, la ha fracturado, pues, ¿no? Ha habido ahí un comprometimiento, ha habido, por ejemplo, hay una coagulación de sangre, ¿no es cierto? De todas sus partes, su venita, imagínate, todos ahí se, ¿no? Pero de pronto, pues no, bueno, ahí mismo pues reaccionaron los médicos, hicieron, ¿no?, todo su esfuerzo y pudieron estabilizarlo, mira, esta niñita. Han podido estabilizarlo, han podido, no sé, hacerle una operación y sacarle, ¿no es cierto?, esa sangre, pues que ha estado ahí, imagínate ahí, contenida, y no ha hecho que comprometa más. Entonces, ha podido, imagínate, ha podido salir de ese estado crítico que estaba la niña, ¿no? Es una bendición de Dios. Pero, dicen los médicos que posiblemente, pues más adelante, y ojalá que Dios quiera que no sea así, ¿no? Pueda tener secuelas, pueda de repente no tener desvanecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la cabecita, pues, compromete los órganos, ya no va a ser normal. Pero bueno, la niñita que ya está muy bien, mira, y está hablando. Mira, por eso es un milagro de Dios que le da una nueva vida, pues, niñitos, ¿no? Muy bien. Entonces, así pues, niños. Entonces, ese es el tema pues, del día de hoy que estamos justamente, ¿no?, compartiendo, estamos viendo que esa es ese es ¿no?, la parte más importante también de nuestro organismo. Entonces, en la niñez, el cerebro crece, por supuesto. En la niñez, el cerebro va creciendo pues continuamente y logra su peso normal, pues, ¿no? Alrededor de qué? De los 20 años, niñitos, ¿no es cierto? Claro, imagínate esta niñita desde 5 años todavía, pues, su cerebro, su capacidad, su masa encefálica todavía está en proceso de desarrollo. Entonces, un golpe, imagínate ya, pues, qué es lo que puede suceder. Entonces el cerebrito va creciendo, desarrollando hasta, dice, bueno, alrededor de los 20 años, por lo menos, ¿cierto? Aproximadamente. Y después el cerebro pierde ya, no sé, pierde sus células y se encoge y afortunadamente pues poseemos la cantidad suficiente de células justamente para toda la vida, pues, niñito, ¿no es cierto? Entonces, como te comentaba, pues, ¿no es cierto?, sobre la función, ¿no es cierto?, del cerebrito, pues, niñito. Entonces, vamos a compartir, niño, vamos a compartir ya el tema, la diapositiva, para que tú pues ya tengas, ¿no es cierto?, la idea y puedas entender un poco más. Julka, Gianfranco Julka, no sé, ¿usted en qué está, mi niño? No, no entiendo, no sé si está dibujando, no sé si me está perdiendo atención, no sé, usted ya de repente sabe un poquito más que el tema, no, no lo sé. Bueno, vamos a ver si usted me puede pues ya responder en la hora que todo apuntar, ¿ya? Muy bien, entonces acá, mi niño, pues estamos en el sistema nervioso, ¿ah? Estamos en el sistema nervioso, pues, niñitos. Entonces, como te comentaba, pues, en un inicio, decíamos, por ejemplo, ¿no?, el sistema nervioso, como tú ves acá, pues, el estímulo. ¿Qué ves acá tú, por ejemplo, niñito? Acá donde estoy con el puntero. ¿Qué estás viendo tú, por ejemplo? Un estímulo, profesor. Pero ¿qué ves, pues, por ejemplo, qué objeto? No sé, yo veo como pues no, como una vela. Una Sí, vela, sí, como profesor. una vela, ¿sí o no? Tiene una vela. Y claro, tiene como una cinta de rojo, ¿sí o no? Claro. El estímulo porque tú lo vas a ver, pues lo vas a diferenciar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la visión, pues, ¿no es cierto? Entonces, es donde justamente va a recibir la información. El ojo capta la estimulación, pues, ¿sí o no? La Mm, visión va a ser la que va a recibir toda la información del estímulo, pues lo va a recibir. Vas a ver tú, por ejemplo, ves cualquier objeto, ¿no?, de color, dibujo, qué sé yo, te impresiona, ¿sí o no? Y te quedas mirando, por ejemplo. Entonces, el ojo es el que capta, ¿no?, del estímulo y tu cerebrito, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Lo va a analizar, pues. ¿Me entiendes? Pues acá te decimos, lo analiza y luego va a dar qué cosa? Va a dar la respuesta. ¿A través de quién? A través de tus nervios, donde justamente envía una respuesta, pues. ¿Entiendes? Claro, pues. Y como por ejemplo te ponen ahí, por ejemplo, te ponen ahí, por ejemplo, en para que tú resuelvas, pues. ¿Ah? Resuelvas tú ahí una adición, sustracción, qué sé yo, ¿no? Te ponen ahí y tú, pues, por supuesto, los estímulos lo vas a ver ¿no?, observando, pues. ¿Me entiendes? Lo vas a resolver. ¿Y luego qué vas a hacer? Lo vas a analizar, pues vas a ver cómo lo vas a desarrollar, ¿sí o no? Y después lo vas a dar la respuesta. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el proceso. Entonces, ese es justamente, ¿no? Por eso te he puesto ahí una imagen para que tengas una idea de cómo justamente, ¿no?, el sistema nervioso pues lo va a captar y va a desarrollar. Por eso dice ahí, la función del sistema nervioso es
de coordinar, ¿ya? Coordina y controla todas las actividades de tu cuerpo que está consciente e inconsciente. Pues, por ejemplo, cuando tú estás durmiendo, por ejemplo, ¿ah? Cuando estás durmiendo y por ahí alguien está que te molesta, está que te, por ahí que te, con una, no sé, con una plumita, algo que está porque te pone, tú estás, ¿por qué? Porque estás inconsciente, pero está reaccionando tu cuerpo, está reaccionando, ¿no? Te decía también, por ejemplo, de pronto por ahí una mosquita, un insecto que te molesta, ¿ah? Algo está que te pica, pero estás durmiendo, pero estás, ¿no? Algo que estás ahí. Por eso dice, el sistema nervioso es la que coordina, la que controla todas las actividades de tu cuerpo en una forma de conscientes e inconscientes, permitiéndonos, ¿qué cosa? Te permite moverte, pues, ¿no es cierto? Permitiéndote moverte y te adaptas al medio ambiente, pues, imagínate, donde hay mucho calor también, por ejemplo, estás ahí con bochorno, estás ahí que estás, ¿ah? Mucho frío, pues te pones algo, algo que te pueda proteger, pues, ¿me entiendes? ¿Ves? Eso es lo que hace justamente, ¿no?, el sistema nervioso, chicos. El sistema nervioso, como te comenté hace un momento, mis niños, está conformado, ¿no es cierto?, por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, niñitos, ¿ya? Ahí está, pues, ¿no? Sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, donde ambos se encuentran conectados, ambos se van a conectar, ¿y qué es lo que van a hacer, mis niños? Van a trabajar coordinadamente, pues. A ver, Matías, ¿qué está haciendo este mi niño? A ver, por favor, escúchame, por favor, ¿sí? No estéis jugando ahí, no estéis distraído. Entonces, ambos se conectan y ambos trabajan coordinadamente, pues. Ambos tienen su trabajo, ambos van a hacer su respectiva labor, pues, ¿me entiendes? Dentro del sistema nervioso, mis niños, también, por ejemplo, acá en esta parte, por aquí, ya por la parte, ¿no es cierto? La parte posterior, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, una gran cantidad de unos calecitos muy pequeñísimos, ¿me entiendes? Que justamente se llaman las neuronas o tus neuronas, ¿ya? Tus neuronas justamente son células, pues. Son células, las células nerviosas que justamente reciben el nombre neuronas. Y en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, está conformado por una red. ¿Me entiendes? ¿Qué son redes? Son unos pequeños cables pequeñísimos, muy pequeñitos. ¿Me entiendes? Que se van a conectar, por eso una red, dice, por una red de células nerviosas, ¿ah? Que se encargan de qué cosa, de recibir, pues, ¿no? De recibir, de conducir y lo transmiten, pues, ¿me entiendes? Lo van a transmitir por señales, ¿no es cierto? Por un medio de corrientes eléctricas, ¿ves? Muy débiles y también muy rápidas. Entonces a estos, mira, a esto lo que yo te comentaba hace un momento, ¿no es cierto? Esos son los impulsos nerviosos que tienes tú, que reaccionan, pues, ¿no? Cuando te comentaba, por ejemplo, cuando ves tú personas que van durmiendo, por ejemplo, ¿no? Que están ahí, digamos, ¿no?, en una siesta, bueno, en el carro también dormido. Cuando de repente te vas caminando, te tropiezas y reaccionas. Ese es el impulso nervioso, pues, ¿me entiendes? ¿Ves? Reaccionan, pues, en cada momento, hacen que justamente esas corrientes eléctricas, uf, y mismo reaccionen. Entonces no te olvides, pues, que el sistema nervioso está conformado por las células nerviosas, ¿no?, que reciben, ¿no es cierto? Reciben el nombre de neuronas porque están por todo tu organismo y están conformadas por una red, ¿ya?, de células nerviosas que se encargan de recibir, de conducir, de transmitir, ¿no es cierto?, con unas corrientes eléctricas que aún son muy débiles y rápidas y que son conocidas justamente, ¿no?, como los impulsos nerviosos benignos. ¿Entienden? Muy bien. Vamos a ver las partes, pues, de una neurona, ¿ya? Más amplio y la vamos a hacer en sexto grado, ¿ya? ¿No? Las partes, por ejemplo, ¿no?, de una neurona, por ejemplo, son la soma o cuerpo, las dendritas y el axón, ¿ya? El axón. Aquí te voy a pegar te voy a poner una imagen para que tengas la idea de cómo es, por ejemplo, ¿no? Cómo es una neurona, pues, ¿no es cierto? Y dónde está justamente, ¿no? Digamos, y dónde está, pues, alojada, ¿no es cierto?, estas neuronas pequeñitas. Muy bien, nos vamos a la segunda diapositiva. Vamos a hacer cómo está organizado el sistema nervioso. Te dije, se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Matías, ¿estás durmiendo, parece? No entiendo, Matías. ¿Qué le pasó hoy día, Matías? No sé, le veo un poco cansado, no sé, no sé, de repente ya sabe más del tema. No entiendo. Muy bien.
El sistema nervioso central, como dice, está en el central porque es el conjunto es un conjunto de órganos, de mis niños, que están justamente constituidos, ¿no es cierto?, que forman al tejido nervioso, que se relacionan con tu organismo y también con tu medio ambiente, ¿no es cierto? Y que además también va a controlar, pues, ¿no? Controla justamente tus órganos que están internos, pues, ¿me entiendes? Que están internamente, como por ejemplo, ¿no? Es tu encéfalo, ¿no es cierto? Tu encéfalo y la médula espinal, pues. ¿Ya? Entonces decíamos, por ejemplo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ¿no? En tu cerebro, ¿ya? En tu cerebro. Te decía hace un momento que tu cerebrito es de donde va, pues, justamente a almacenar toda, o sea, está ahí la memoria, pues. Es el centro de la memoria de todo el, ¿no es cierto? Lo que nosotros podamos justamente, ¿no? Captar, ¿no es cierto? El aprendizaje, imagínate, ¿no? El pensamiento, pues ahí estás pensando, pues. Ahí está el pensamiento, te decía, cuando tú empiezas a recordar, ¿no es cierto? De hace 3, 4, 5, 6 años que pasó, ¿no es cierto? En la vida de uno. Entonces, mira, ese está en el cerebrito, pues está ahí, toda la información está ahí. ¿Ah? ¿Qué más dice? Por ejemplo, la inteligencia, pues mira, tu inteligencia, pues, pero todos somos inteligentes, ¿no? Que todos tenemos diferentes capacidades, pues. ¿Ah? Por ejemplo, el razonamiento, de entender, reaccionar, donde digo, ¿cuánto es 5 por 5? Tú mismo razonas el mismo, ¿no? O transmites, ¿entiendes? Coordina todos los movimientos también voluntarios, ¿no es cierto? Y los sentidos, ¿me entiendes? Movimientos voluntarios, los movimientos que ellos mismos reaccionan, pues, ¿no es cierto? Al lado, por ejemplo, ¿en qué pues en el sistema muscular, ¿no es cierto? Claro, pues hay músculos que reaccionan por sí solos, ¿me entiendes? Claro, pues. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el momento, por ejemplo, ¿no? El sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Está ahí todo el tiempo, está pues trabajando, ¿no? Tratando ¿no? de convertir, ¿no es cierto?, en los alimentos, ¿no es cierto?, en la alimentación totalmente, pues, ¿ves? Muy bien, ese es en lo que concierne a tu cerebro, pequeñito, ¿ya? Entonces está toda la información, está el centro de tu memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el razonamiento, la coordinación de tus movimientos. Claro, pues, niñitos, imagínate. Tú escuchas, ¿no es cierto? Y de acuerdo ¿no es cierto? A lo que vamos a poner que te pongan una música, pues, ¿ah? ¿Entiendes? Empiezas a coordinar, tanto los ejercicios como tu movimiento empieza a coordinar. ¿Por qué? Porque están funcionando. Pero si no hay una coordinación, pues estás todo descompaginado. ¿Ah? Muy bien, tu cerebelo, niñitos. El cerebelo, ¿cuál es la función de tu cerebelo? La función de tu cerebelo hace que estés en movimiento, pues. Cuando estás en movimiento, va a coordinar también tus movimientos y también ordena a quién, al cerebro, ¿no es cierto? Ordena más al cerebro para que tú te mantengas ese equilibrio, pues, ¿me entiendes? Ese equilibrio de tu cuerpo, de tu organismo. Además también dice que va a coordinar los movimientos finos, mira, para que tú puedas escribir, ¿me entiendes? Mira lo que hace tu cerebro. Entonces, como dice, pues, cada de esos órganos tiene diferentes funciones, pero coordinan, ¿ah? Mira, dice ahí, pues, ellos dicen, van a coordinar y trabajan, ¿no es cierto?, mancomunadamente, pequeñitos, ¿ah? Muy bien. Por acá tenemos, pues, justamente, ¿no?, al bulbo raquídeo, pues, ¿ya? Al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es donde acá está en la parte de aquí, la parte de atrás. Ahorita te voy a dar una imagen, o sea, que te vea. Donde el bulbo raquídeo va a permitir o va a trabajar con tu cerebro y tu médula espinal, que la médula espinal está por acá, ¿no es cierto? Por aquí está la médula, pues, ¿ah? Un poquito la médula espinal, donde también va a controlar todas las funciones nerviosas, ¿no es cierto? Que no podemos controlar, ¿ve? Por ejemplo, la respiración, pues, la frecuencia respiratoria, donde tú estás durmiendo, te haces una siesta, tú estás ahí descansando, pero tu sistema respiratorio, ¿me entiendes? Él sigue trabajando, pues. Tu corazón también, por ejemplo. Estás ahí durmiendo, ellos están trabajando, ¿ves? Entonces, ¿quién lo hace eso? Lo trabaja justamente el bulbo raquídeo, ¿me entiendes? Mira, ¿qué hace el bulbo raquídeo? ¿Qué trabaja? Trabaja en comunicación con tu cerebro, donde los dos trabajan con tu médula espinal, donde el trabajo que hace va a coordinar tus funciones nerviosas, como por ejemplo la frecuencia respiratoria, como por ejemplo los latidos de tu corazón. A ver, también por ejemplo, ¿no? El vómito, pues, mira, el vómito, o el estornudo también, pues. ¿Ah? Estás, por ejemplo, cuando
¿Por qué te da el estornudo? Porque a veces estás en un ambiente, de repente, ¿no? Que hay mucho polvo, mucho polvillo, porque el polvo, pues, es muy, digamos, es muy finísimo, que no lo podemos ver en un momento. O quizás de repente por ahí también de repente se pudo introducir, de repente no hay un pequeño objeto, un insecto, ¿ah? Y te acuerdas que aquí en nuestras fosas nasales, ¿no es cierto?, adentro, en los orificios, perdón, entonces ahí tenemos, por ejemplo, unos cilios vibrátiles, ¿no es cierto? Tenemos unos pelitos muy pequeñitos, muy finísimos. Entonces reaccionan, pues, tú no te das cuenta a veces, y reacciona. Entonces, ¿quién hace el trabajo? Es el bulbo raquídeo, lo que se comunica con quién, se comunica con el cerebro, pues. Entonces, eso hace el estornudo, ¿entiendes? ¿Ah? Ahí, por ejemplo, estás ahí sentadito y de pronto por ahí te agarran por acá, por el cuello, por acá, por tu estómago, no sé qué te sientes, sientes cosquillas, pues, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por ahí tienes sensaciones nerviosas, pues, ¿entiendes? De pronto estás caminando y te caes, te tropiezas y te sientas de asiento, pues, ¿ah? Te sientas, bueno, y a veces el dolor, como que a veces como que a alguno le causa risa, ¿ah? A uno le causa risa, ¿no? Le causa una sensación de risa, ¿por qué? Porque hay una sensación, una transmisión, pues, que se conecta juntamente con eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace justamente el bulbo raquídeo, que se va a conectar junto con su cerebro y va a ser el control de la función nerviosa, del latido de tu corazón, la frecuencia respiratoria, ¿eh? La tos, también la tos, pues, el movimiento, el vómito, esto, no, ¿ya? La médula espinal que está por acá, mis niños, ¿eh? La médula espinal es un cordón nervioso que también tiene una gran cantidad de, no sé, de células nerviosas que se encuentran ¿dónde? Que se encuentran en tu columna vertebral, pues, ¿entiendes? Y su principal función de la médula es una vía de comunicación porque se va a comunicar con todo tu organismo, ¿no es cierto? Con el encéfalo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y va a transmitir lo que cosa, los impulsos nerviosos también, ¿ah? Los impulsos nerviosos, ¿entiendes? Y luego, pues ya vamos a llegar, bueno, justamente, ¿no?, al sistema nervioso periférico, niñito, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, donde ese sistema justamente está formado por un conjunto de nervios también, ¿no es cierto?, que son digamos, las prolongaciones, ¿no es cierto?, de todas las células nerviosas que van a salir de dónde, salir de tu encéfalo y de la médula espinal, ¿no es cierto?, y se van a ramificar por todo tu cuerpo, pues, y van a qué, y van a recibir y llevan justamente, ¿no?, los mensajes, son los mensajeros que se van a todo tu cuerpo, ¿entiendes? Ya hay dos tipos justamente, ¿no?, de los nervios sensitivos y los motores, donde justamente están los nervios sensitivos, son los que llevan toda la información a los órganos de los sentidos, ¿atiendes? Hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, y los nervios motores, donde transmiten del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, hasta los órganos de todo tu cuerpo, pues, niñitos, ¿entiendes? Entonces, ese es el tema, pues, que estamos ahorita tocando, mis niños, ¿ah? No sé si tienes alguna pregunta para poder, a ver, despejarte, si no, para poder seguir explicando, pues, niños. O si no, para tomarte, pues, unas preguntas, bueno, de acuerdo al tema. Claro, por ejemplo, ¿no? En este tema, ¿no? En el contexto, por ejemplo, ¿no? Del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, ¿no? Del Parkinson, por ejemplo, ¿no es cierto? La enfermedad de Parkinson, juntamente, ¿no? Es una enfermedad, la forma más frecuente, ¿no?, del parkinsonismo, ¿no es cierto? Un grupo de quién, del sistema motor, pues, ¿no es cierto? El sistema motor, donde justamente es el resultado de una pérdida de las células encefálicas, ¿no es cierto? Producto de quién, por ejemplo, de la doponimia, pues, ¿no es cierto? De la dopamina, y suelen ser, por ejemplo, ¿cuáles son, por ejemplo, mira, digamos, no, las causas, los efectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la persona que sufre un Parkinson, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene temblores, pues, ¿no es cierto? No sé si están visto así, ahí sí que, ¿no? Están así, están en este plan, ¿ah? ¿Por qué? Porque sus células ya nerviosas no actúan bien, pues. Tanto de temblores de los brazos, las piernas, también, por ejemplo, la mandíbula, pues, están, ¿no? Porque ya no controlan, pues, ¿entiendes? Ese es el Parkinson. Por ejemplo, otra, por ejemplo, es el entumecimiento, pues, ¿no? Se entumece, por ejemplo, ¿no? Hay una rigidez, por ejemplo, del tronco, de tus extremidades, ¿ya? También, por ejemplo, una lentitud del movimiento, ¿ya? Por ejemplo, hay una inestabilidad también, ¿no es cierto?, la postura en lo que encierran los trastornos del equilibrio y la coordinación. Ya no coordinan mucho, que digamos, pues, ¿no es cierto? Entonces, mira, eso son justamente, ¿no?, una enfermedad
las causas o la enfermedad de un Parkinson. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson? Bueno, es un poco desconocida, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, pues bueno, ahí los, bueno, los expertos, ¿no es cierto? En este tema creen que los síntomas, ¿no? Están pues relacionados con un desequilibrio químico, ¿no es cierto? En la parte de tu encéfalo, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la muerte, bueno, de células, ¿no? Encefálicas, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad del Parkinson es crónica y a veces pues, dura mucho tiempo, ¿m? Mucho tiempo, a veces es progresiva a veces no, los síntomas no, a veces los síntomas van ahí, van empeorando, pues, uno conforme va avanzando la edad, a veces pues, eso va avanzando, ¿no es cierto? Aunque esta enfermedad puede afectar también, ¿no es cierto? Puede afectar a personas jóvenes, incluso también a adolescentes, ¿no? Entonces, los pacientes, por lo general, ¿no? Son personas de edad mediana, por ejemplo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, también puede dar también tanto a varones como a chiquitos, ¿ya? ¿Tienes alguna pregunta que tengas que hacer, mi niño? ¿Alguna pregunta que la hagas para poder, realmente explicarte, sino para poder, a ver si, hacerte las preguntas, mi niños? ¿Hay preguntas? Dale, Mati, te escucho. Mati me alzaba la mano, parece. Sí, 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 profesor, una pregunta ¿me puedes explicar el sistema nervioso? O sea, profesor, o sea, profesor, de las neuronas y la parte de las neuronas, ¿me puede Ya, explicar eso? claro, sí, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, en donde te estaba explicando, ¿no? En lo que concierne, por ejemplo, ¿no? En la diapositiva, por ejemplo, mira, en la diapositiva, por ejemplo, no te decía donde tus neuronas, pues, ¿no? Donde las neuronas es a ver, en este contexto, bueno, estamos hablando de tus neuronas, por ejemplo, ¿no? Donde tiene una gran cantidad de células, ¿no es cierto? Es como una red de células nerviosas que están justamente. Y estas redes de células justamente ellos se encargan de qué cosa, de poder recibir, pues reciben toda la, digamos, ¿no es cierto? La información, lo conducen y luego lo van a transmitir, ¿entiendes? ¿No? Una vez que ellos lo reciben, ¿me entiendes? Toda esa, la información, lo reciben, lo van a conducir y luego lo transmiten a tu organismo y por medio de qué? De unas corrientes eléctricas, digamos así, ¿no? Donde te va a hacer reaccionar, ¿no es cierto? Donde te va a reaccionar digamos, de muy débiles y más rápidas, ¿no es cierto? O sea, de las más fuertes a más rápidas. Entonces a estos, todo este conjunto, por ejemplo, ¿no? Se le va a llamar, por ejemplo, los impulsos nerviosos, ¿ah? Donde tú vas a reaccionar en algún momento, pues, ¿no es cierto? Digamos que en el sistema nervioso, donde ahí, por ejemplo, te explicaba, donde lo vas a percibir mediante el estímulo, mediante la visión, un objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces ese objeto tú lo vas a percibir con la visión, ese es un estímulo, y luego lo va a analizar, con tu cerebrito lo va a analizar, pues. Una vez que lo analiza, luego va a dar la respuesta, pues. Entonces eso es lo que justamente no hace, esa es la función, ¿no? Del sistema nervioso, donde se encarga, ¿no? De coordinar, de controlar todas las actividades de tu cuerpo, de tu organismo, tanto como te estés conscientes o inconscientes, ¿no es cierto? Y también permite, pues, permite, por ejemplo, moverte en los desplazamientos y te puedes adaptar al medio ambiente. Y como te comentaba también, el sistema nervioso está conformado, está dividido en dos, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, pues, ¿no? En el sistema nervioso central justamente estaba, pues, ¿no? Estaba la médula, ¿no es cierto? Estaba tu médula y estaba el bulbo raquídeo, pues, entonces, así como te explicaba hace un momento, ¿no es cierto? La médula y tu bulbo raquídeo, pues, ¿no es cierto? Entonces, dentro del, perdón, sí, pues, el sistema central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central está, por ejemplo, ¿no? El encéfalo, ¿ya? Perdón, el encéfalo y la médula espinal, ¿no es cierto? En el encéfalo, ¿no es cierto? Estaba el cerebro, estaba el cerebelo y estaba justamente el tallo cerebral, niños. ¿Ah? Uy, uy, si niños, se me va a ir la hora. Bueno, chiquito se me va a ir, ya se me va a cortar el Zoom, entonces, mis niños, entonces, eso todo es mi parte, niños, ¿ya? Entonces ya te voy a poder, te voy a poder ya, compartir, ¿no? La información, ¿ya? Entonces, y eso es todo mi parte, niños. Entonces nos tenemos que ir porque casi se me va el Zoom, chicos.
Pues chiquitos, ya no les puedo tomar más preguntas, pero yo pienso que me has podido entender, ¿ya?